gozosos, sorprendidos por todo lo que el Señor nos brinda, ya los testimonios, ya las cosas que se han contado, amén. Yo tengo mi Biblia abierta, libro de Salmos 92, vamos a compartir una pequeña palabrita, que usted se pueda llevar una bendición de Dios en esta noche. Es lo que Dios hace en nuestras vidas, eso es lo importante, amén. Y cómo no agradecerle al Señor, amén, cómo no exaltarle, qué bueno, qué grande que es nuestro Señor, cuando Él nos rescata, cuando Él nos salva. Y este es el día que hizo el Señor para alegrarnos, para gozarnos en Él. Salmos 92, amén, en medio más o menos de la Biblia, por ahí lo tiene. Por ahí se lo sacaron de la Biblia también, búsquelo, por ahí tiene que estar. Por ahí se desaparece. Salmo 92, versículo 12, amén. Vamos a compartir, si Dios quiere, no me voy a extender tanto, quería compartir algo. La semana pasada ya compartimos un poco de lo que el Señor nos dio, nos habló, y las cosas que estamos emprendiendo en este año. Si Dios quiere, vamos a encarar un año glorioso, amén. Y ya hay proyectos, ya hay planes, hay cosas que se están poniendo en oración. Y usted ponga en oración también sus planes personales, amén. Porque la iglesia del Señor crece, creciendo cada uno con su plan personal, en victoria, en bendición, y la iglesia en una visión colectiva, amén, trabajando. Pero cada uno tiene que tener una victoria personal también, amén. Entonces, Salmo capítulo 92, versículo 12. Dice, el justo, ¿lo tiene? Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en Él no hay injusticia. ¿Cuántos dicen amén? En Él no hay injusticia. El salmista lo confiesa. Y muchas veces él mismo, el David, es un hombre tan tremendo de Dios, porque dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él muchas veces, él mismo se confiesa a sí mismo débil, necesitado, y muchas veces él mismo se dice a sí mismo, alma, alaba a Dios. Recuerda la grandeza del Señor, exalta la grandeza del Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tal vez él estaba triste en el momento, pero en el momento a veces de la situación difícil, uno dice, Dios me abandonó, Dios no está, Dios desapareció. Y el Señor, y el salmista se decía a sí mismo, a su espíritu, decía, David, no te olvides de lo que Dios hizo en el pasado. Que en ese presente de circunstancia difícil no te nuble lo que Dios hizo en el pasado, porque Dios lo va a seguir haciendo en el futuro. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso Él dice, en Dios no hay injusticia alguna. Es algo obvio, es notable, pero Él se lo dice a sí mismo. Recordate que Dios no es injusto, que Dios cumple, que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Que si vos ves cosas a tu alrededor que parece que no las entendés en un momento, a su tiempo las entenderás. Amén. Entonces el salmista es algo precioso cuando él habla. Y otro pasaje dice, y en la vejez estarán vigorosos y verdes. Hay lugares que a mí no me gusta ir. Y hay personas que a veces no les gusta ir. A mí hay los hospitales, los lugares donde hay funerales, a mí no me gusta ir. Y a veces tenemos que ir. Y tenemos que orar y tenemos que estar. Hay personas a veces yo admiro, porque cada cual tendrá su don o su talento, ¿no es cierto? Pero hay personas que vos te la cruzás en todos los funerales. Y ellos van a todos, son amigos de todos. Y siempre están, parece que están, y había una persona, no son ni conocidos, no, porque vivía acá, porque tenía el pariente, el primo del tío de un abuelo, y ella se consideraba pariente y estaba ahí en el funeral, ¿no es cierto? Van a todos los velorios. Ay, usted lo tiene para el cruzado. Y el de hoy eso me llamaban. Y yo digo, si yo no pudiera estar, no lo voy. Pero a veces uno tiene que ir y realmente se te acaban las palabras en esos momentos. Pero uno, bueno, comparte el dolor y qué sé yo. Pero hay personas como que están y como que tienen un don, un talento especial, hasta a veces para cuidar a los enfermos. Hay personas que están en los hospitales y están ahí, tienen un don y qué sé yo. Y uno, a veces te llaman por ahí, bueno, uno va ahora, está y trata de dar ánimo, pero después uno como que se va, como que no le gusta estar en esos lugares. Amén. Entonces, a veces, tal vez a mí me pasa, tal vez a otro no le pasa. Pero a mí es como que me da esta cosita. Pero, sin embargo, hay personas por ahí que tienen un don o tienen un ministerio para eso. Y los otros días me tocó estar, pero a veces Dios te lleva a ciertos lugares para mostrarte la grandeza que Dios tiene. Muchas veces para que vos veas todo lo que vos tenés. Cuando yo estuve enfermo en el hospital, valoré
las cosas más sencillas que yo tenía en mi hogar, que no tenían valor, no tenían forma de comprarse. ¿Vieron que dice la propaganda? Hay cosas que el dinero no puede comprar, es verdad, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿No es cierto? Parece obvio, pero a veces si no tenemos esto, si no tenemos lo otro, y me acuerdo cuando yo estuve enfermo, yo quería volver a mi casa a tomar unos mates con Yoli. Pero y yo estaba enfermo de mi estómago, tuve ayunos forzosos unos cuantos días, y no podía tomar mate. Pero yo quería llegar a mi casa, quería salir del hospital y llegar a mi casa. Capaz salía corriendo del hospital, por eso, y ahí yo valoraba, yo decía, qué lindo que desde veces tantas horas que pasamos y minutos que pasamos tomando mate y no lo valoramos y no sabemos que estamos disfrutando un tiempo que vale oro, que no tiene precio. Amén. Y estos días pasados estuve en el asilo de ancianos y están haciendo una refacción grande y me llamaron para que le haga una parte de instalación de luz y está lindo la refacción que están haciendo, pero me ponía un poquito triste al ver porque hay muchos de los abuelitos que están muy mal y están bien cuidados dentro de todo, pero uno ve que muchos están muy viejitos, que muchos les desvalía mucho la cabecita y lloran y están y se pierden, se imaginan cosas y están ahí llorando. Hay varios que no siquiera se levantan de la cama y yo veía, ¿no? Y me pensaba y a mí me llegaba a mi memoria y yo decía, Señor, porque eso te confronta con lo que Dios tiene para tu vida, ¿no es cierto? Y yo decía, Señor, algún día cuando yo parta contigo, yo quiero que vos me lleves, que me lleves hacia los cielos cuando vos quieras llevarme, pero yo quiero partir bien, estar bien. Y me recordaba de mi abuela, porque cuando mi abuela partió, ella estuvo adorando al Señor un miércoles en la iglesia, y ese miércoles trabajó, adoró, estuvo en la iglesia, sirvió al Señor y volvió a la casa y partió con el Señor. Yo sé que lo que es Dios es lo que tiene. Y por eso dice, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que el Señor nos pueda mantener en esa bendición. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque a mí me gustaría partir así un día. Que el Señor me lleve un día, ¿no es cierto? Y dice que cuando yo decía de mi abuela, cuando ella falleció, yo decía, más ligera era que las águilas y más fuerte era que los leones, como decía David sobre Jonatán y sobre David. Hasta el último día ella trabajó, estaba fuerte y un día partió con el Señor y se fue. Gracias a Dios, amén. Pero así me gustaría partir con el Señor del Señor y decía este pasaje, vigorosos y verdes y aún en la vejez fructificarán. Y aún en la vejez mi abuela fructificaba y daba fruto y su fruto permanece hasta el día de hoy. Amén. Porque el diablo no te engañe, porque uno dice, ya estoy viejito que yo, ahora en la vejez vas a fructificar. ¿Cuántos me dicen amén? Yo en la vejez también voy a fructificar. Y si vos estás en los años de edad avanzada, pues aún en la vejez voy a fructificar. Y voy a morir como los siervos de Dios. Voy a morir, dice, que los árboles mueren de pie. Yo soy plantío de Jehová, voy a morir de pie. Amén. A nosotros le decíamos, los árboles mueren de pie, le decíamos los que tenían pie grande. Alzaban 44 y le decían, los árboles mueren de pie. No, pero nosotros morimos de pie porque morimos sirviendo al Señor. Es el día que Dios nos llama. Aún en la vejez fructificarán, estarán verdes y cuando Dios nos llame, allá voy. Amén. Y yo lo solía decir él, cuando ya se pase lista, dice, a mi nombre yo feliz responderé. Y en algún momento se pasó lista y dijeron Horacio Miura, y él dijo, acá estoy Señor. Amén. Entonces, y un día van a decir tu nombre, gloria a Dios, pero partimos con Dios y partimos bien. ¿Lo creen, mi hermano? Por eso nosotros vamos a vivir en bendición. Y en todo el tiempo de bendición. Yo sé que grande, ¿no? Porque dice que somos plantíos de Jehová. Y dice que aquellos son como los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve. Permanece para siempre. Yo me imaginaba a David cuando él miraba por la ventana y miraba el monte. Era una montaña, ¿no es cierto? Cuando David se refiere al monte, se refiere a montaña. Entonces miraba y siempre estaba. Llovía, tronaba, había tormenta, había granizo, hacía frío, hacía calor y él paraba y la montaña estaba ahí. Nunca desapareció. Hasta el día de hoy está el monte de Sión, ¿no es cierto? Entonces decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueve, permanece. Amén. Y aquellos que somos plantíos de Jehová, dice que somos como aquellos árboles que crecen. Uno puede ver aquellos algarrobos añejos que tienen cientos de años, ¿no es cierto? Y que crecen y están firmes. Han pasado lluvias, han pasado tormentas, pero están firmes. Así somos cuando estamos en Dios. Amén. Y decía que los hijos de Dios no somos cualquier árbol, somos como los cedros del Líbano. Dice que los cedros más lindos del mundo entero crecen en el Líbano. Hasta el día de hoy dice que hay algunos que alcanzan más de 20 metros de altura y son una madera preciosa. Hoy en día está prohibido talarlos, porque en su tiempo se hacían muchas maderas porque era algo precioso, valía más que el oro y eran unos cedros especiales. Los hijos del Señor creceremos como los cedros en el Líbano, como un árbol arraigado, pero no en el Líbano, sino en la casa de Jehová. Ahí
dice, crecerán y fructificarán. Amén. Arraigados en la casa de Dios. Estos días pasados, cuando nosotros estuvimos en Buenos Aires, nosotros estuvimos en una iglesia. Al salir de la reunión, ayer contaba yo y charlábamos con los chicos, ¿no es cierto? Y tomamos el colectivo. Y yo tal vez usted se enteró por las noticias de esa terrible tormenta que hubo en Buenos Aires con granizos, con muy fuerte una tormenta. Nosotros tomamos el colectivo, íbamos con Yoli, con Erika, con Luzmila y con la hija de Erika, con Aldana, somos los 5, y tomamos el colectivo a las pocas cuadras, se larga a llover, una tormenta que se preparaba muy muy fuerte, y en eso sentimos un golpe en el colectivo. Yo pensé que era una rama primero, un golpe muy fuerte, y al rato sentimos 2 o 3 golpes fuertes. Y yo le dije, están tirando piedras al colectivo para intentar robarlo. Pensé yo dentro mío, yo estaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero ni siquiera se me cruzó ni remotamente lo que estaba por ver. Y el Señor nos pudo mostrar cosas que nunca antes había visto. Y ese día vi el granizo más grande que nunca había visto en toda. Algunos lo vieron por televisión. Nosotros lo vimos y estábamos ahí, en ese lugar. En el centro del granizo más grande que hubo en Buenos Aires, de uno de los más grandes de la historia. Y podía ver, yo he visto granizos así, de grande, ¿no es cierto? Que a veces si vos salís, te agarras granizo, te pega fuerte. Esto eran, no le miento, hermano, usted lo vio en la televisión, lo vimos ahí. Eran unas piedras así, de grandes. Era hielo que parecían pelotas de tenis, que caían con una fuerza terrible. Y golpeaban tan fuerte el colectivo, que parecían que lo iba a romper, que lo iba a destrozar. Y cuando caían esas piedras, los autos enseguida salían de la calle, subían a la vereda y se escondían en las casas donde podían, y se sentía que explotaban los cristales, ¿no es cierto? El colectivero paró a un costado, nos puso abajo de una buena decisión que tomó la ciudad, paró abajo de un árbol. Entonces caían las ramas del árbol, pero las piedras no alcanzaban a golpear. Entonces el colectivero saltó de ahí del vidrio porque golpeaba, eran miles de piedras, parecía un bombardeo. Yo decía, si no agarraba la iglesia, no esa que tiene de cartoncito de techo, la destrozaba. Porque eran piedras así, todas las eran enormes. Y ya salgan de los vidrios y nos paramos todos y nos paramos en el medio del colectivo, salimos de los asientos, ¿no es cierto?, para que no exploten los vidrios, porque golpeaba demasiado fuerte. Era como que estaban tirando piedrazos enormes, ¿no es cierto?, nada más que eran de hielo. Y venía con una fuerza, una velocidad tremenda. Y uno veía, ¿no es cierto?, titulaban la televisión, la noticia, bombardeo, parecía un bombardeo en Buenos Aires. Y era verdad. Yo a mí se me parecía como que estaba practicando puntería alguien con las piedras, ¿no es cierto? Yo decía, lo que le están practicando puntería, porque veía, había unos globos en la calle así de luces, ¿no es cierto?, esos grandes, estaba lleno porque era una avenida, ¿no es cierto?, la avenida enseguida desierta, y uno veía cómo las piedras rozaban los globos, y era como que no lo podía pegar, pero por ahí cuando le pegaba a uno, ¡pum!, explotaba, y por ahí le pegaba a otro, y explotaban los globos, las luces, y en eso, en un momento dado, se ve que unos granizos tan fuertes golpean un transformador y lo hacen explotar. Explotó como una bomba, ¿no es cierto?, bien ahí cerquita nuestro. Y lo que yo me daba la sensación, ¿no?, porque la última palabra que compartí antes de ir para Buenos Aires era de que Dios nos habla en el trueno, Dios nos habla en medio de la tormenta, Dios siempre nos está hablando. Entonces yo veía algo tan tremendo, lo que contaba es que allá nunca se corta la luz, y eso es verdad. Entonces cuando explotó el transformador, los cables quedaron colgando, y hizo una luz azul impresionante, la gente gritaba, la gente corría, aparecía las películas, nosotros encerrados adentro del colectivero, el colectivero se bajó de su asiento, se puso a un costado porque tenía miedo de que explote el vidrio principal, porque golpeaban las piedras, ¿no es cierto? Y explota y caían los cables colgando llenos de electricidad. Entonces la Yoli salió con Luzmila, la tenía así en el brazo, ¿no es cierto? Yo la abrazaba a Yoli y a Luzmila, y ellos estaban ahí sentaditas, y Erika abrazaba a Aldana, ¿no es cierto?, a su hija, y yo decía, mira las piedras, decía, qué enorme, y Erika nunca levantó la cabeza, además yo ni vio las piedras, ella, y la gente filmaba y sacaba fotos y miraba, y yo decía, mira las piedras, y Aldana le miraba a la mamá y le decía, mami, las piedras son grandes, decía, no son tan grandes, ¿qué no van a ser grandes?, le decía yo, y Erika me miraba como diciendo, cállate, ella nunca vio las piedras, y entonces ahí estaban, ¿no es cierto?, y en ese momento, cuando explotan los cables, yo dije, ay, podemos llegar a morir en este momento. Porque si un cable tocaba el colectivo, quedaba todo el colectivo electrificado, ¿no es cierto? Y la gente, había una señora que gritaba, la gente se quería amotinar, quería tomar el colectivo. La señora que gritaba, ¡vamos a morir todos! Gritaba. Y yo decía, callen a esta. Y la gente, que arranca el colectivero, lo querían pegar al colectivero, estaban enloquecidos la gente. Era algo, ustedes se ríen, pero ¿sabe qué?
Era algo tremendo. Y yo me sorprendí porque la gente realmente que tenía miedo. Y Jolie estaba tranquila, yo estaba tranquilo también. Yo les contaba, recibí una palabra como aquella de Pablo cuando estaba en el barco, donde dice, no tengas temor porque el ángel del Señor me dijo que ninguno va a perder su vida. Pero en ese momento yo sentía, ¿sabes lo que yo sentí? Que tranquilamente podíamos morir en ese momento. Pero lo que yo sentía era una paz tan tranquila. Yo estaba en paz, estaba tranquilo, estaba sereno. Y me sorprendió a mí, porque no tuve temor. Porque era como que yo sabía que fácilmente a la vuelta de la esquina puede estar la muerte de uno, porque salimos de la iglesia, salimos en el colectivo y gente que murió, ¿no es cierto? Y eran piedras muy grandes y no teníamos a dónde ir. No había nada que hacer. La gente quería que salga del colectivo, pero ¿a dónde iba a ir? Peor si salíamos a la calle, peor iba a ser los golpes y las cosas que podían pasar, porque los vidrios explotaban. Y yo me sorprendí de que yo no tenía miedo. Y como yo te dije, Dios te habla en todos los momentos. Y si a mí hay alguna forma que Dios me habla a veces, es en cualquier lugar. A veces uno va y uno puede escuchar la voz de Dios. Con un hermano, con una hermana, cuando Dios te contesta con algo, cuando Dios hace algo. Vos escuchás la voz de Dios. Y a veces uno se sorprende, porque yo te cuento de que Dios me habla de una forma o de otra, pero es que en todo momento, a veces hasta cuando miro televisión. Y a mí siempre me habló Dios, y a veces algo que me toca mucho, cuando yo a veces miro Los Simpsons, porque a mí me gusta, a mí me gusta, y es ¿qué habla de Los Simpsons? Pero Dios me puede hablar aún a través de la televisión, aún a través de los dibujitos. Y a mí siempre me tocó, hay un personaje en Los Simpsons que es cristiano, que se llama Flanders. Y yo lo que siempre cuando lo veo, a mí me toca, y a veces hasta me quebranto, lloro, porque me toca mi corazón, es como que yo me siento, en muchas cosas critica, se ríe, todo, ¿no es cierto? Pero hubo una vuelta a mí que a mí me tocó tremendamente mi corazón. Era un día en que Flanders estaba, y es el día en que Flanders pierde a su esposa. Flanders estaba en una tribuna, y de golpe su esposa muere, por una tragedia, ¿no es cierto? Y era el amor de su vida, y él queda de golpe con 2 chicos y solo. Un cristiano verdadero, fiel, que servía al Señor tremendamente, y lo tremendo es que él no entendía el por qué, se puso mal, y imagínate, había perdido a su esposa. Y esa mañana se levanta, y por primera vez le dice a los hijos, hoy no voy a ir a la iglesia, le dice. Y los chicos se asustan, corren, y todos se asustan en la iglesia, ¿no es cierto? La cuestión es que él ese domingo, ellos van a la mañana, ya no estaban unidos a la iglesia, y no van a la iglesia. Pero a la mitad de la reunión, él viene corriendo, siente el toque del Señor. A mí siempre me quebranta eso, porque él llega y él entra, y había una cantante que estaba cantando y le ministra la palabra, la canción. Era como que Dios le hablaba, y como que Dios le decía que le amaba, que lo estaba cuidando, que aunque él no entendía, Dios estaba ahí al lado de él. Y Sander se quebranta, pide perdón a Dios y dice, Señor, acá estoy. Y sale de ahí, ¿no es cierto? Y termina la reunión con un toque y dice, Señor, te sigo siguiendo. Y había perdido a la esposa esos días, ese día había perdido a la esposa. Y cuando sale afuera, está la cantante, ¿no es cierto?, ahí, y bueno, la cantante le habla, bueno, a él, y qué sé yo, y le dice, si querés podés acompañarnos a venir con nosotros. Y le dice, no, yo no estoy preparado todavía para empezar una relación, porque recién ocurre esto del fallecimiento de mi esposa. Pero termina diciéndole, pero cualquier día que vos cruces por acá, por Springfield, no importa, cualquier vez que vos cruces por Springfield, dice, el día que vos cruces, me vas a encontrar en este lugar, a la misma hora, todos los domingos, sin faltar ninguno. Cuando vos cruces por Springfield, en este lugar, los domingos me vas a encontrar, llueva o truene. Y ese día había perdido a su esposo. Yo cuando decía, cuando una persona puede llegar a decir eso, y yo decía, Señor, ¿cómo tú eres fiel? Y yo decía, yo sentía la paz del Señor en medio de las tormentas, que a veces es difícil, amén. Pero no lo hablo desde el punto de vista del orgullo, sino de lo que Dios hace y de lo que Dios puede obrar. Porque solamente Dios sabe las cosas que vos te pasaron antes de venir. A muchos les costó. Nosotros esta madrugada fuimos a la guardia con Luzmila, que pusieron una inyección. Hacía mucho tiempo que ella no le atacaba tan fuerte el pecho. Hacía años que venía muy bien. Y dormimos mal y tantas cosas. Pero uno sabe que uno necesita del Señor. Amén. Y que en medio de las tormentas Dios sigue estando. El jueves había varios hermanos que estaban con tormentas, con problemas, pero vinieron acá y adoraban al Señor. Llueve o truene, ahí voy a estar. Ese es el Hijo del Señor.
Y a mí me venía esta palabra, porque yo recordaba la palabra, en ese momento no le dije nada a Aldana, pero cuando nosotros salimos de la iglesia, cuando nosotros salíamos de la iglesia, no salíamos de cualquier lugar, por eso estábamos tranquilos, salíamos de la iglesia, y estaba el pastor predicando, y predicó como 3 o 4 horas, pobre, estaba muy aburrida la palabra, y Aldana se estaba durmiendo en la palabra, y salimos afuera, y se venía la tormenta. Y yo le digo, no sé, yo escuché toda la palabra, tranquilamente, dice, sin dormir, sin nada. Dice que un día, me acordaba muchísimas veces, un día un pastor preguntó a la congregación por qué no hay que hacer ruido cuando se predica. Y dice que una nenita le contestó de abajo, dice, ¿para qué no despertamos a los que están durmiendo? Entonces eso así pasaba, ¿no es cierto? Estaba bastante aburrido. La cuestión es que estaban así, y salimos y esperamos el colectivo, y cuando salimos a esperar el colectivo, que era ese día de la tormenta, se venía el mundo abajo, ¿no es cierto? Y había unas palmeras, justo unas palmeras frente de la iglesia, y se sembraban mucho, y a mí se me vino la palabra, yo digo, no sé, yo escuché toda la palabra, yo estaba tranquilo, estaba contento en la iglesia, le decía a ella, macho, por mí me hubiera quedado en la iglesia, le decía. Y le digo, no sé, aquellos que estaban aburridos y apurados. Y le digo, porque el cristiano, me venía la palabra, es semejante a la palmera. Y dice la Biblia, porque vos sabés que la palmera, si crece 2 metros para arriba, dice que tiene 2 metros de profundidad primero para abajo. Y si crece 3 metros para arriba, primero tiene 3 metros de profundidad para abajo. Por eso no importa que vengan vientos, venga tormenta, la palmera permanece firme, en medio de cualquier tormenta. Por eso crece en los lugares del Caribe, con vientos de 500 kilómetros por hora. Ningún árbol lo existe. La palmera se mantiene firme. Y me venía a memoria una canción de Miguel Ceja que parafrasea, ¿no es cierto? Dice, el cristiano verdadero es semejante a la palmera, que cuando soplan los vientos y romperse ya pareciera, dice, cualquiera que lo esté viendo pensaría de esta forma, pero quedaríamos perplejos, viendo ya pasados los vientos, que ella permanece esbelta. Dice, el cristiano verdadero es semejante a la palmera. E dice, entre los que son auténticos y los que solo aparentan, la diferencia es muy grande, dice Miguel Ceja. Dice, hay cristianos que son de oro y en el fuego los demuestran, mientras que otros son bisutería cualquiera. Dice, en medio de la tormenta, el alma lucha y no desmaya, saca fuerzas de flaqueza. Cuando en Jesús se fundamenta, el cristiano verdadero es semejante a la palmera. Así somos nosotros, amén. El cristiano verdadero es semejante a la palmera. En medio de cualquier tormenta. Yo no sé lo que vos pasaste, capaz que alguno no sabe qué dificultad pasaste, pero en medio de la tormenta, el cristiano verdadero es semejante a la palmera. Eso es promesa de Dios, amén. Vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán tiempos difíciles, pero el cristiano permanece firme. Y me venía una palabra, que esta palabra para esta iglesia, ¿no es cierto? El Señor me decía, podrás decir cualquier cosa, podrás decir la tormenta, ¿por qué Señor? ¿Por qué? Pero cuando viene la dificultad, digo, ¿por qué Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué la dificultad? Porque a veces uno dice, si uno está haciendo algo mal, bueno, Señor, mostrame. Pero cuando uno está haciendo las cosas bien, o por lo menos el Señor no te muestra que está haciendo algo mal, uno dice, ¿por qué la tormenta? ¿Por qué la dificultad? Y cuando el Señor los manda en la barca a los discípulos, ellos estaban obedeciendo una orden directa del Señor. Y cuando ellos van a cruzar, le dice, crucen del otro lado. O sea, era una orden del Señor. Él estaba obedeciendo al Señor. Y en el medio se alargaba una tormenta que se rompía la barca. Y como si estábamos haciendo caso al Señor. Uno dice, bueno, estás en pecado, ¿qué tenés? ¿Tenés algo oculto? Pero no es eso. A veces van a venir las tormentas en medio de obedecer al Señor, pero es porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero el Señor te dice, pero lo que nunca vas a poder decir es que en el medio de la tormenta yo te dejo solo. Porque nunca los dejó solo. Porque cuando Dios vio, Jesús vio que ellos estaban en el medio de la tormenta, Él se acercó a ellos. Y en toda tormenta, el Señor estuvo con ellos. El Señor nunca te va a dejar. Va a venir la tormenta, pero el Señor está al lado tuyo. Amén. Y el cristiano verdadero, acordate, es semejante a la palmera. Que no se mueve, se duela, se torce un poquito, ¿no es cierto? Pero se mantiene firme. Amén. Así somos los hijos del Señor. En este año el Señor tiene preparado grandes cosas. Y con Jolie sabemos decir, son los manotazos de ahogado que tira el diablo. No te puede frenar una cosa, no te puede frenar la otra, no te puede frenar la otra. Entonces dice el diablo, vamos a ver si lo freno. Vamos a ver si lo freno. Y como no te puede frenar, el diablo se muerde la cola. Amén. Pero pase lluvia, pase tormenta, afirmate en el Señor. Amén. A mí me tocaba ese Flanders porque él había perdido a su esposa. Y yo decía, ¿será, Señor, que si yo pierdo me pasa así? Y no entiendo, porque no estaba haciendo nada malo, ocurre una tragedia. Dice, y él dice, llevo trenes, todos los domingos me vas a encontrar en este lugar. Esa es la fidelidad de un cristiano. Yo decía, Señor, ese es un cristiano, ese es un hermano. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Dice que cuando Dios veía a Job decía, ¿viste a mi siervo?
Así dice Dios de vos. ¿Viste? Mirá, el diablo cuando va a venir a cantar, mirá lo que le pasó, me alaba más todavía, me exalta más todavía. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie en esta noche. Vamos a orar por esta palabra, porque van a venir tormentas, van a venir luchas. Presentalas delante del Señor. Amén. Y sabés que el cristiano es semejante a la palmera. Van a venir tormentas, va a soplar fuerte, va a ser que te viene el mundo abajo, pero vas a permanecer firme. Al final, Dios te va a dar el triunfo. Amén. Vas a ver las bendiciones de Dios en tu hogar, en tu familia, sobre los que no te quieren, sobre los que te quieren. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Vamos a orar al Señor. Amén. Cerrar tus ojos ahí donde te encontrás. Señor amado Padre Santo, gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos has traído esta palabra especial, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Donde, a pesar de los tiempos, a pesar de las tormentas, que muchas veces las tenemos, Señor, a veces no sabemos lo que pasa a mi hermano, Muchos vinieron con la última fuerza. Muchos tal vez pensaron, no voy más, no me acerco más. Muchos estaban enfermos, muchos dudaban, Señor. Muchos les dolía sus pies, su cabeza. Muchos decían, Señor, voy a ver si recibo una respuesta sobre lo que no entiendo, Señor. Pero, Señor, tú sabes que es más fuerte nuestro amor hacia ti, Señor. Que aunque si no hubiera nadie, Señor, nosotros estaríamos aquí, Dios. Cada domingo hemos hecho una cita contigo, Señor. Somos aquellos cedros del Líbano, pero que no crecen en el Líbano. Crecen en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán, arraigados. Nos cimentamos aquí, Señor. Y tú sabes, Señor, que muchas veces nos ha costado, Señor. Pero hemos venido y estamos aquí, Señor. Mira por aquellos que estamos venciendo, por aquellos que están venciendo, por aquellos que han vencido, por aquellos que están claudicando también. Y no entienden, Señor, por qué de la tormenta. La tormenta para hacerte más fuerte, para que la victoria sea más grande, para probar tu fe y que salgas como el oro. Hay cristianos que son de oro y en el fuego lo demuestra. Dios no se avergüenza de llamarse Padre de ellos. Te va a defender siempre, te va a cubrir siempre, pero muchas veces va a tener que probar tu amor, va a tener que probar tu espíritu, porque Dios te quiere para cosas grandes, pero necesita un espíritu fortalecido, que ante la menor tormenta no titubee, no pierda la fe, no pierda la esperanza, porque Dios está al lado tuyo, confesando como confesaba David, que en Dios no hay ninguna injusticia, que estamos vigorosos y verdes, que aún en la vejez fructificaríamos. Cuando este mundo te dice que no tenés, que parece que ya son los últimos años, en la vejez vos sos más útil en las manos del Señor que nunca antes, porque el Señor te ha consagrado, el Señor te ha bendecido, sos más sabio, sos más grande, has crecido más, Dios te ha dado más dones, más talento. Utilizarlo, porque el Hijo del Señor es como la palmera, es como los cedros del Líbano. Mientras más años tiene, más fuertes están, más grandes son, más lindos, más vigorosos, y no los mueve la tormenta. En el nombre de Jesús, Señor, este año ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Que cuando vengan esas tormentas, que cuando queremos claudicar, Señor, la mantengamos firmes. Y tú nos sostengas, y tú nos ayudes, Señor. Y cuando no entendamos, Señor, aprendamos a ver las glorias pasadas. Que como nos sostuviste en el pasado, nos sostendrás mañana también, Señor amado. Que como las obras que tú hiciste en el pasado, nos sostendrás mañana también, Señor. Oh Dios, dice, ahora por ahí estoy pasando por pruebas, y a veces no tengo, y digo, ¿por qué, Señor? Oh Dios, ayúdame a saber que es más grande tu amor, que a veces no me podés explicar porque no lo podría entender, Señor, pero confío en tu grande amor, que tú tienes un propósito, y que tu propósito, Señor, es que me vaya bien, y que pensamientos de paz tienes para mí, y gloria y bendición, Señor, y que venzamos todas cosas del pasado, y llevarnos de triunfo en triunfo, Señor, porque ayúdanos a mantenernos firmes. Declaramos un 2010 glorioso, un 2010 en bendición, sobre estos planes, sobre los proyectos. Sabemos que una grande victoria se aproxima, Señor, aun como Elías, Señor, que miraba y decía, una grande lluvia se aproxima, Señor. Tendremos que orar, tendremos que clamar, tenemos que postrarnos, Señor, tendremos que buscar tu rostro, pero al final, las bendiciones de tus hijos, Señor, al final, al ver el Apocalipsis, Señor, los que creemos, terminamos bien, Señor amado, los que estamos de tu lado, somos los vencedores, ya conocemos el final. Si no claudicamos, Señor, la victoria es nuestra, Señor, de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a no tener esa mirada pequeña, no mirar en la hora nada más, sino a ver
todo lo grande que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, Señor amado, aún para nuestros hijos, para nuestros esposos, nuestras esposas, para esta ciudad de Sauce, que va a ver tu gloria, Señor amado, como nunca antes lo confesamos, Señor, y tú vas a utilizar esta iglesia, y tú vas a utilizar nuestras manos. Si podemos tener arado, si somos fieles, si nos mantenemos firmes, Señor amado, tú nos vas a llevar a cosas más grandes todavía, Señor. Gracias, Dios amado, porque en este tiempo hay un avivamiento, Señor, nosotros somos parte de ese avivamiento y tú vas a hacer cosas que